El Salto. En una manifestación el domingo en la playa de Copacabana, en Río, se colocaron 733 platos vacíos esparcidos por la arena para representar a las 733 millones de personas que pasan hambre o pasaron hambre en el 2023, esto según datos de Naciones Unidas. Se solicitó a los gobernantes actuar al respecto. Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, la gran apuesta de Lula da Silva como presidente de Brasil, anfitrión del G20. Javier Milei se sumó a esta iniciativa subrayando la necesidad de políticas de desregulación y promercado, y también enfatizó que no se iba a comprometer a implementar medidas específicas promovidas de manera colectiva. Por su parte, Claudia Sheinbaum de México se estrena en esta cumbre, ha planteado dar a los pobres el 1% del gasto de armas. La iniciativa propuesta por Brasil tiene como meta erradicar el hambre en todo el mundo para el 2030. El debate en ángulo sobre este enorme reto. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar con... Corresponde a los que están aquí, a los que están alrededor de esta mesa, la ineludible tarea de acabar con este flagelo que avergüenza a la humanidad. Por eso, fijamos como objetivo central de la presidencia brasileña en el G20 el lanzamiento de una alianza global contra el hambre y la pobreza. Este será nuestro mayor legado. La alianza nace no G20. La alianza nació en el G20, pero su destino es mundial. Ojalá que esta cumbre esté marcada por el coraje de actuar. Por eso, declaró oficialmente lanzada la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza. Con la decisión de Argentina, la alianza nace con 148 miembros fundadores, incluyendo 82 países, la Unión Europea, la Unión Africana, 24 organizaciones internacionales, 9 instituciones financieras multilaterales, incluyendo el Banco Mundial, 31 organizaciones filantrópicas, entre las que se encuentran la Fundación Rockefeller, la de Bill y Melinda Gates también. Alrededor de 70 países y organizaciones internacionales ya tienen compromisos para impulsar cerca de 40 proyectos específicos que prevén beneficiar con transferencias de renta a 500 millones de personas y con alimentación en las escuelas a unos 150 millones de niños. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a dar la bienvenida en Brasil. Me acompaña Mariana Albuquerque. Ella es profesora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Gracias por estar con nosotros, señora Albuquerque. Bienvenida al programa Ángulo del Canal de las Américas. Gracias por la invitación. Es un placer hablar con usted. Gracias también en Brasil. Voy a saludar y dar la bienvenida a Silvia Colombo. Ella es columnista de Folha de Sao Paulo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, una alegría estar nuevamente con ustedes. Gracias a las dos por participar. Justamente el proyecto, ahí lo estábamos escuchando, una iniciativa personal del presidente Lula da Silva, ha sido calificado como muy ambicioso, busca erradicar el hambre y la pobreza de aquí al 2030, así como reducir las desigualdades. Es un reto enorme. 733 millones de personas, según cifras de la ONU, han padecido hambre en el 2023. Es decir, estamos hablando del 9% de la población mundial. Repito, esto según el último informe de la FAO, de la ONU. Más allá del marco de la G20, la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza se ha propuesto reunir a países de todo el mundo, instituciones internacionales, para
liberar recursos financieros. Esto se dice muy fácil, Mariana. Voy a pedir su criterio, luego le voy a dar la palabra a Silvia. ¿Qué tan viable es esto que ha sido calificado como un reto enorme para entenderlo en su magnitud en toda América Latina? Mira, como el G20 le permite que los países en la presidencia elijan los temas prioritarios, no fue una sorpresa para nosotros que la lucha contra el hambre y la pobreza fue uno de los ejes elegidos por Lula y por su gobierno. Desde que empezó la presidencia de Brasil en G20, una fuerza tarefa fue establecida para planear todo el proceso de la alianza. Entonces, la alianza es el resultado de un proceso negociador que duró todo el año por varios meses en los dos canales oficiales de negociación. Entonces, tenemos una compatibilidad entre las discusiones del canal financiero y del canal Sherpa. Entonces, la idea fue desde el comienzo de tener las finanzas en paralelo a los debates políticos. Entonces, mi visión es positiva, es optimista y creo que fue un resultado positivo de Brasil en este G20. Silvia, también quiero conocer su criterio en esta primera parte sobre lo que ha dicho el presidente Lula da Silva, estas intervenciones que se han dado en la inauguración de la cumbre del G20 y este reto enorme, erradicar la pobreza de aquí al año 2030. ¿Qué tan viable es? Claro, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo mi compañera de panel ahora, hace un ratito, y también con los planes de Lula sí es viable porque lo hicimos en Brasil, país de 220 millones de personas, y funcionó, y tanto que Lula ahora ya está en su tercer mandato, mucho por haber tenido éxito en esas políticas. Pero yo creo que ahí cabe un pero necesario y que nos haga reflexionar, porque la mayoría de los países que vinieron a Río en esos días tenían mucho en su agenda la idea de qué vamos a hacer con Ucrania, qué va a hacer de Israel-Gaza, qué va a ser de las regulaciones con relación a inteligencia artificial y regulaciones en términos de elecciones. O sea, había un montón de otros temas que podían causar mucho más preocupaciones a algunos gobiernos más que a otros, ¿no? Había algunos pedidos incluso de que se alejaran algunos miembros por estar yendo en contra del acuerdo de Ginebra sobre la guerra. O sea, había toda una efervescencia alrededor de temas que no se podían hablar o que por lo menos no se podría encontrar consenso, más específicamente es que tiene que ver con la guerra. Y yo creo que el presidente Lula fue muy audaz ahí, y sus sherpas, sus negociadores también, en decir, mira, con relación a eso vamos a estar atascados aquí a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Y lo demás es lo demás. Y como lo demás, él puso en primer lugar el tema del hambre cero y de todos sus programas que son exitosos, que si el mundo lo copiara, es cierto, no hablo por entusiasmo con el presidente Lula específicamente, pero sí por lo que logró Brasil en los últimos 30 años. Si el mundo adoptar esos programas, el hambre sería mucho menor y el tema sería mucho más débil. Pero sí, hay un gran problema de fondo ahí que no se discutió en esa cumbre todavía, que es, si estamos todos de acuerdo que Ucrania empieza a atacar con armas mucho más letales a Rusia, sí vamos a permitir que Israel use un armamento mucho más pesado en Palestina. Todo eso que era lo más delicado de lo que se podía discutir ahí, no se discutió. Se discutió el hambre, que es obviamente un marco en el cual la mayoría de los líderes van a estar de acuerdo en distintas sintonías o con distintos aparatos, pero van a estar de acuerdo, ¿no? Y Lula puso ahí sus ejemplos, que son ejemplos de éxito.
Entonces creo que fue una gran victoria del gobierno haber puesto eso como lo principal y presentado sus modelos de combate al hambre como principales porque de verdad son eficientes. Silvia. Pero sí, tuvo que resistir. Vamos a ver tuvo que resistir a una presión Silvia. muy grande de otros países que querían que la guerra fuera el asunto principal. Gracias, Silvia, por esta primera intervención. Voy a integrar al panel, a saludar en Brasil a Paulo Velasco. Él es profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Gracias por estar con nosotros en el programa Ángulo. Profesor Velasco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes en el programa. Gracias por aceptar esta invitación. Estábamos escuchando a Silvia Colombo, ella es periodista, columnista, nos estaba hablando un poco de lo que ha sido el pronunciamiento de Lula da Silva, este reto enorme que ha puesto sobre la mesa, cuando había presión de que se hablara o se empezara hablando de otras cosas en el G20, con los líderes mundiales. Y Mariana Albuquerque, también que nos acompaña, profesora del Instituto de Relaciones Internacionales, también citaba cómo se ha tratado este tema con los líderes que han asistido a Brasil. Hay una apuesta de Lula da Silva como presidente de Brasil, como anfitrión de esta G20, de una alianza global contra el hambre y la pobreza. ¿Qué tan viable es hacerlo a criterio suyo? Sabemos que son problemas que afectan a todo el mundo y a la humanidad, bueno, desde siempre podemos decir, pero son agendas con las cuales el presidente Lula siempre se ha comprometido muchísimo. No es de hoy, eso no ha empezado ahora en su tercer gobierno, eso ya se veía muy claramente en los años 2000, cuando fue presidente de Brasil por 2 veces, ya apostaba muy claramente en crear en el ámbito multilateral algún tipo de coordinación que pudiera justamente ayudar con el enfrentamiento del problema del hambre en el mundo, de la pobreza, en el sentido de crear un orden internacional menos desigual. Brasil, en su política exterior, tradicionalmente cree que la estabilidad global, la paz mundial, también pueden venir a partir de acciones en favor del desarrollo. Es decir, promover el desarrollo global, el desarrollo de los pueblos, el desarrollo integral de los pueblos es algo que ayuda en la estabilidad del mundo, no solamente enfrentar las guerras directamente. Entonces, son temas importantes para Brasil, pero claro, el reto está en la aplicabilidad práctica de esto. Entonces, hemos visto un documento importante que ya cuenta con el apoyo de más de 80 países, más de 60 organizaciones internacionales, un montón también de instituciones filantrópicas, y eso, claro, es muy importante porque la alianza no es solamente un proyecto vacío, pero se propone a recaudar fondos, lo que es algo muy importante. Hay que tener dinero y fondos para poder enfrentar este tipo de reto, este tipo de desafío, pero al mismo tiempo también se propone en un intercambio de experiencias, de tecnologías sociales que sean comprobadamente eficaces y que hayan funcionado, y Brasil es un modelo y un ejemplo en esto. Brasil a lo largo de los años, sobre todo en los últimos 20 años, pues ha puesto en escena y ha llevado a cabo un conjunto de políticas, de estrategias sociales que han ayudado en reducir el hambre en el país. Entonces podemos ser también un ejemplo para el mundo, pero la idea de intercambiar ejemplos de países en los que esto haya funcionado es algo muy importante. Yo creo que ese es el punto principal. Pero claro, si no se consiguen los recursos que se esperan, si los países dentro de un par de años o 3 pues ya no están más tan interesados en esta agenda y en esta alianza, pues claro que esto puede crear problemas en términos de viabilidad, de aplicabilidad práctica, que es siempre lo que interesa. No basta un documento, no basta una iniciativa, si después no se consiguen crear las soluciones y no se consigue poner en práctica todo lo que se desea. Vamos a hablar más adelante de esta financiación, cómo se plantea sacar los recursos de la iniciativa que ha puesto sobre la mesa Lula da Silva. Mariana, al hablar de hambre, ¿cómo definimos esto? Una alianza global suena una cosa muy abierta. El hambre y la pobreza, que es lo que ha sido pues mencionado por Lula da Silva, quien dice pues en nuestra América Latina también hay hambre, hay pobreza en África, en los continentes en general. ¿Cómo se lo puede explicar para hacerlo un poco tangible, conocer a qué se refiere, a qué apuntan particularmente? Ahí se hablaba de una atención prioritaria a niños en escuelas, tantos millones, pero cuando se habla de este tipo de alianzas a nivel de líderes mundiales, ¿a qué se refiere?
La idea principal de la estructura por detrás de esta alianza es cómo hacer un hub para conectar tanto el dinero, ¿no? Para conectar los recipientes y los donatarios, pero también un hub de cooperación técnica, de cambio de políticas públicas exitosas. Entonces, como Silvia ya mencionó, tenemos acá en Brasil un proyecto de política pública nacional que fue también expandido a otros países de la región y de África también, que es el programa Hambre Cero. Con este programa, Brasil logró salir del mapa del hambre de Naciones Unidas por largos años. Volvemos y ahora estamos en el proceso de mejora de nuevo. Entonces, para más allá del financiamiento, que claro es una oportunidad importante, hay una conversación en el sentido de direccionar los recursos de las tasas de los super ricos para este proyecto, pero para más allá del dinero hay también como una propuesta de hacer en el ámbito de esta alianza un hub para cooperación y cambio de prácticas de políticas públicas exitosas. Esto no es trivial, es algo también que tenemos que resaltar de esa propuesta, en mi opinión, porque tenemos cooperación técnica en muchos sentidos, en muchas áreas, en muchos aspectos, pero para el combate del hambre y el enfrentamiento de la pobreza no costuma ser una prioridad. Entonces, con eso, esta alianza puede también incentivar los debates y los cambios en esta temática. Ahora, Lula da Silva ha reiterado ya, para hablar un poco de la financiación, su exhortación a aplicar un impuesto, lo ha dicho, a los multimillonarios al comenzar la sesión vespertina justamente de los gobernantes. De esta manera lo expresaba Lula da Silva para después retornar con Silvia a comentarlo. La cooperación fiscal internacional es crucial para reducir las desigualdades. Los estudios encargados por el Grupo de Finanzas del G20 son reveladores. Un impuesto del 2% sobre los activos de los súper ricos podría generar recursos por el valor de unos 250.000 millones de dólares al año, que se invertirían para hacer frente a los desafíos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Ahí está hablando Lula da Silva de impuestos de activos a los súper ricos. Silvia, ¿qué acotar al respecto con esa forma que plantea el presidente de Brasil? Y luego le doy la palabra a Paulo. Claro, esta es una cuestión que divide mucho en Brasil, qué es lo que son los súper ricos, qué es lo que es la clase media, toda una clasificación de qué son los ciudadanos, a dónde pertenecen los ciudadanos brasileños, está en juego, está en la tabla de ajedrez ahora para definir quién es el que tiene que pagar más impuesto o no. ¿No? Y eso genera obviamente varias fricciones, genera fricciones en un momento en que el gobierno empieza a perder un poco el apoyo desde el punto de vista del Congreso, o sea, tiene que jugar eso con mucho cuidado, pero es campaña, o sea, tiene que llevarla adelante. Entonces, vamos a ver, en los próximos meses vamos a ver de cualquier manera este debate yendo adelante en Brasil sobre quiénes van a ser considerados grandes fortunas y quiénes van a tener que aportar más o menos, ¿no? Esos temas son temas muy candentes en Brasil hoy. Paulo, ¿en qué coincide, discrepa con lo expresado por Silvia y también lo que decía Lula da Silva, lo que planteaba, tal y como lo planteaba? Bueno, la realidad es que siempre, ya en los últimos 20 años, uno de los puntos más importantes y más delicados siempre ha sido cómo tener el dinero para poner en práctica proyectos que son muy ambiciosos para enfrentar cuestiones fundamentales. Y la cuestión del hambre me parece que es una cuestión urgentísima. Me acuerdo que hubo una cumbre, por ejemplo, a principios de los años 2000, que se hizo en Monterrey, en México, para discutir exactamente de dónde podría venir el dinero para la financiación a proyectos de desarrollo en el mundo. Y esto es muy delicado. Yo creo que lo que Lula propone es algo posible,
pero que genera divisiones muy claras. Acabamos de ver, por ejemplo, al presidente argentino Javier Milei, que se ha encontrado con Donald Trump y ha dicho que ya no apoya más esta idea de crear un impuesto para los multimillonarios. Entonces, claro que hay divisiones. Aquí dentro de Brasil también se discute mucho el tema. Una parte grande de la población que le hace oposición al gobierno Lula pues no está de acuerdo con eso. Imagínate tú en el ámbito mundial y global cómo es un tema delicado, pero podría ser una posibilidad. Por algunos estudios que ha hecho el gobierno brasileño, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha dicho que estos 250.000 millones de dólares que se recaudarían con 2% de impuestos sobre los multimillonarios representaría mucho más de lo que los bancos de fomento internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues consiguen en proyectos para enfrentar el hambre. Es decir, sería mucho más dinero de lo que los bancos internacionales que funcionan hoy y que intentan enfrentar ese problema tienen de recursos, ¿no? Entonces, claro, podría ser una salida importante, pero hay que ver de qué manera esto es viable. Llegamos al mismo punto de siempre, la viabilidad de lo que se propone, porque claro, hay divisiones, hay enfrentamientos, vivimos un mundo muy fracturado y hay mucha gente que cree que no tiene ningún sentido crear un impuesto para la gente que tenga más dinero, para los multimillonarios. Pero yo creo que podría ser una salida para, en definitivo, de alguna forma, superarnos este reto permanente que es crearse proyectos, se crean agendas, se crean ideas, pero después en el momento de llevarlos a cabo pues falta lo más importante, que es el dinero, y que hace que las cosas no funcionen. Entonces yo creo que es una idea importante y el presidente Lula está tocando en esto ya hace un rato, a ver qué es lo que pasa en los próximos años, a ver si en el futuro próximo pues esto se hace posible. Paulo, Silvia y Mariana, vamos a irnos a un pequeño corte comercial. Enseguida vamos a retornar con precisamente uno de los reparos que ha puesto Javier Milei sobre este tema en particular. También lo que dijo Claudia Sheinbaum de México. Antes de irnos a la pausa, vamos a citar algo que sucedió en el primer día de la cumbre del G20. El presidente Joe Biden, que intentó participar en una foto de grupo del G20, una costumbre en la mayor parte de las cumbres internacionales, pero se llevó a cabo antes de lo programado esta fotografía, según lo reveló a medios locales un alto funcionario gubernamental de Brasil. Tampoco estuvieron en la foto la italiana Giorgia Meloni y Justin Trudeau de Canadá. Esto sucedió el primer día de la cumbre. Sin estos tres mandatarios, la foto al menos de este primer día. Volvemos luego del corte. Y mientras Lula recibía a los jefes de Estado con sonrisas, cálidos abrazos, cuando llegó el turno de dar la bienvenida al argentino Javier Milei, ahí pues los dos se mantuvieron bastante distanciados, se estrecharon la mano brevemente. Milei es un ferviente partidario de Donald Trump, amigo también de Bolsonaro. Decidió el presidente de Argentina sumarse a una alianza global presentada por Lula da Silva en el G20. Esta alianza de la que estamos hablando aquí en Ángulo, que se trata de un sistema de acuerdos flexibles y sobre esta arquitectura institucional. Y Milei aceptó formar parte de este proyecto geopolítico. Sin embargo, en un comunicado oficial, Milei aseguró que el texto tendrá la firma de Argentina, pero que no acompaña temas como la limitación de libertad de expresión en redes sociales o la noción de que hay una mayor intervención estatal es la lucha o la forma de luchar contra el hambre. El mandatario reiteró que respalda a Israel también frente al grupo terrorista Hamas, también lo dijo durante la cumbre, y condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Rechazó la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a los que han sido denominados como súper ricos. Vamos a ver lo que dice este comunicado y luego regresamos con Paulo para comentarlo. Luego lo de la palabra Silvia y termino con Mariana. Adelante con el comunicado.
Es por ello que, sin obstaculizar la declaración de los demás líderes, el presidente Javier Milei ha dejado en claro en su participación del G20 que no acompaña varios puntos de la declaración, entre ellos la promoción de la limitación de la libertad de expresión en redes sociales, el esquema de imposición y vulneración de la soberanía de las instituciones de gobernanza global, el trato desigual ante la ley y especialmente la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre. ¿Qué podemos acotar, Paulo Velasco, sobre esta postura que ha tenido el presidente Milei? Al principio había un reparo, después dijo, bueno, Argentina firma, pero aquí están mis condicionamientos. Bueno, en primer lugar, creo que ha sido importante que Argentina haya participado de la Alianza Global. Yo creo que es importante para Brasil tener a su principal vecino en Sudamérica participando del proyecto, pero claro que las diferencias con Milei son muy evidentes y no sorprenden a nadie, no sorprende a nadie el gobierno brasileño. Yo creo que también aquellos que acompañan un poco la diplomacia regional pues tampoco se han sorprendido para nada. Milei tiene posiciones muy distintas a las de Brasil, por ejemplo, en cuanto a las cuestiones ambientales, la importancia de enfrentar el cambio climático, de promover una transición energética. Pues Milei ha dado declaraciones en el pasado que no coinciden nada con las intenciones brasileñas al frente del G20. Al mismo tiempo tiene una posición más libertaria, podemos decir, y no está de acuerdo de que el Estado tenga que participar de manera muy activa para enfrentar problemas sociales. Y la diferencia es brutal con Lula, que entiende que sí, que el Estado tiene que estar participando de proyectos sociales y es lo que siempre Lula ha defendido a lo largo del tiempo en que ha sido presidente de Brasil, y Milei ya no está de acuerdo con esto. Y como hemos comentado también, pues Milei está muy cercano a las posiciones, por ejemplo, del próximo presidente norteamericano Donald Trump, en cuanto a la idea de que no tiene ningún sentido crear un impuesto específico para los multimillonarios, y ya sabía que no iba a estar plenamente de acuerdo con esta idea que Brasil intenta llevar a cabo. Es decir, son diferencias marcantes. Yo creo que las diferencias son normales en un mundo y en un grupo, sobre todo, que es un grupo muy plural, con países muy distintos, con intereses diferentes y que tienen visiones de mundos que tampoco coinciden de manera plena. Creo que es normal y yo creo que no son por esas diferencias que el proyecto que Brasil intenta llevar a cabo y llevar adelante, yo no creo que esto también se quede más frágil por las diferencias que hay con Argentina. No sorprenden. Silvia, adelante. ¿Cuál es su lectura con respecto a la postura que ha tenido Javier Milei? Totalmente de acuerdo con lo que dijo Paulo. Ahí lo que vimos fue el respeto al protocolo, el respeto a una manera de encaminar una negociación que se veía difícil porque tenía muchos y muchos flancos por donde discordar, y Lula y la diplomacia brasileña logró encontrar un punto en común en que todos tenían algo que decir y algo que aportar, que es el tema del social, del hambre y de cómo enfrentar esos desafíos en este momento, ¿no? Yo solo quisiera remarcar que muchos países al día anterior de que la cumbre empezara, pensaban otra cosa de esta cumbre. Pensaban que iba a ser la cumbre en la que Putin iba a salir presionado a hacer un acuerdo y devolver las provincias ocupadas a Ucrania, o que Israel se veía presionado a retroceder en Gaza. O sea, había entre todos los temas que se podían tocar en esta cumbre, otros mucho más inflamados y que iban a causar mucho más división. Entonces creo que fue una victoria de la diplomacia brasileña, por un lado, presentar este aspecto, que es un aspecto importantísimo, el hambre en el mundo, con los ejemplos de su experiencia propia, o sea, los 3 gobiernos de Lula, el gobierno de Dilma, en el que fue posible reducir el hambre y la pobreza en Brasil, y hacer de eso algo a exportar para el mundo, ¿no? O sea, fue un esfuerzo diplomático muy grande en centrar la discusión del G20 en esas cuestiones que son esenciales, son esenciales, ¿no? La guerra no es más o menos esencial que el hambre es esencial. Entonces Lula logró poner eso en primera plana y logró así salir del juego de presiones que estaba sufriendo, eso sé, desde altos funcionarios brasileños en los días anteriores decían que estaban bajo
gran presión para que saliera algo sobre Ucrania, que saliera algo sobre Israel, y al final no. Lo que predominó es vamos a combatir el hambre, y eso es muy bueno. Y hablando de combatir el hambre, retomando el tema de esta propuesta de Brasil, Mariana, quiero que escuchemos y comentemos luego también la intervención que tuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Participó en esta, la primera sesión de trabajo del G20, ha sido su primer viaje internacional, no tiene 2 meses todavía en el poder, y ha propuesto destinar el 1% del gasto militar para crear el programa de reforestación más grande de toda la historia, lo ha dicho textualmente, lo que consistiría, según sus palabras, en establecer un fondo de 24.000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas. Así lo manifestaba la presidenta de los mexicanos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Mariana, ahí se estaba refiriendo al programa de reforestación más grande de la historia, temas que también, como dice Silvia, son importantes que han sido puestos sobre la mesa. ¿Qué decir de esta propuesta que ha presentado Claudia Sheinbaum? Creo que es un paso muy positivo, principalmente porque históricamente México no negocia en cooperación con Brasil y con Argentina en el G20. Normalmente a posiciones más cercanas de aquellas de Canadá y Estados Unidos. Entonces es una señalización positiva de que a México ahora es posible tomar posiciones de política exterior que son más convergentes con una prioridad latinoamericana y también del sur global. Entonces veo como una oportunidad estratégica para que Brasil pueda acercarse de México y hacer una cooperación entre los dos gobiernos de las dos economías más grandes del continente. Entonces, creo que debemos aguardar los próximos pasos, pero apoyar la propuesta que viene de México y que puede beneficiar no solo el país, pero también el sur y América Latina como un todo. Paulo, cierro con usted sobre el pronunciamiento que ha tenido Claudia Sheinbaum con respecto a este tema en particular. Yo creo que es importantísimo. Cuanto más países apoyen algunas ideas que Brasil ya defiende hace mucho tiempo, pues yo creo que es importante. Brasil ya hace muchísimo tiempo pues defiende que las políticas ambientales en los países del sur global solo serán eficaces si hay un apoyo importante en términos financieros. Si se crean, otra vez, la historia del dinero y de los fondos, si se crean mecanismos de financiación que ayuden efectivamente a enfrentar, por ejemplo, el problema de la destrucción de las florestas, y Brasil es un gran ejemplo de esto. Brasil tiene un fondo que es el Fondo Amazonía, que cuenta incluso con el apoyo de países europeos como Noruega, Alemania, además de empresas privadas. Entonces yo creo que lo que propone Claudia Sheinbaum pues seguramente está muy de acuerdo con lo que Brasil ya defiende hace bastante tiempo y fortalece la idea de que estemos más unidos. Es lo que ha comentado Mariana. Es importante que Brasil y México, con los dos más importantes y más grandes países de Latinoamérica, pues tengan posiciones comunes en temas que son comunes a todos en la región. En Latinoamérica tenemos problemas ambientales muy importantes y el desmate es uno de los problemas más graves y hay que proponer medidas de reforestación en todos los países de la región que tienen este tipo de problemas. Y esto muchas veces está involucrado con el crimen organizado internacional, con actividades criminales en minería en estas regiones. Entonces yo creo que lo que dice Claudia Sheinbaum seguramente ha recibido un claro y directo apoyo de Brasil, porque son temas en común que tenemos, no solamente los dos países, pero otros países de la región también. Y cuanto más estemos cercanos a México, mejor para nuestras ideas y para nuestra política exterior.
Vamos a regresar luego del corte comercial con el último bloque de conclusiones. Antes de irnos al corte, hablamos de principales actores de los sectores energéticos de China y Brasil que se reunieron el fin de semana para lanzar una nueva alianza industrial en Río de Janeiro. Esto con el objetivo de fomentar aún más la cooperación energética de los dos países, siendo la sustentabilidad una preocupación para ambas naciones y un tema importante en esta cumbre, en el marco de esta cumbre del G20. Una alianza energética también tiene como objetivo brindar información sobre el desarrollo de energía verde. This new alliance is a new milestone. El lanzamiento de esta nueva alianza es un nuevo hito en la colaboración entre Brasil y China. Y veo que ha llevado esta colaboración a un nivel superior porque refuerza la colaboración en el desarrollo de tecnología. No se trata solo de invertir en infraestructura, sino de desarrollar conjuntamente, utilizando la escala de Brasil y la escala de China como plataformas para desarrollar soluciones avanzadas para los desafíos de las redes eléctricas, no solo en China y Brasil, sino en otros lugares. Líderes de las principales economías del mundo están en Río de Janeiro participando en la edición número 19 de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20. ¿Qué es el G20? Un poquito de contexto. Se fundó en 1999 el Grupo de los 20, el principal foro de cooperación económica internacional que está compuesto por estas 20 economías, las más importantes de todo el mundo. Tiene un papel destacado en la configuración, en el fortalecimiento de la arquitectura y la gobernanza mundial en las grandes cuestiones económicas internacionales. Nació como el resultado de la crisis financiera asiática de 1999 a fin de que los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales discutieran los temas económicos y financieros globales. En el año 2008 se elevó a nivel de jefes de Estado tras la crisis económica y financiera mundial del año anterior y fue entonces cuando fue designado como el principal foro para la cooperación económica internacional, ahora desarrollándose en nuestra región, en el sur de nuestra región, en Brasil. Lula da Silva ha recibido a todos estos jefes de Estado. Ya estamos en las conclusiones de Ángulo, hablando de algunos de los temas, como por ejemplo la alianza que ha manifestado para luchar contra el hambre. La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Esta es la gran apuesta con la que ha iniciado este foro el presidente Lula da Silva. El tiempo de las conclusiones, voy a empezar con Mariana, luego le doy la palabra a Silvia y termino con Paulo. Adelante, Mariana. Para concluir, yo destacaría también de esta cumbre del comunicado de la presidencia de Brasil, uno de los ejes temáticos prioritarios que Brasil ha elegido, que es la reforma de la gobernanza global. Por lo tanto, logramos inserir en la declaración de líderes una mención especial a la necesidad de aumentar la representación de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este para mí es una victoria diplomática de Brasil. Gustaría de terminar este panel con una mensaje positiva en ese aspecto de que ahora tenemos una ventana de oportunidad para avanzar con los debates sobre la reforma de la gobernanza global y de tener Latinoamérica más representada en estos espacios. Gracias, Mariana. Silvia, adelante con su conclusión. Claro, yo añadiría que quizá una de las discusiones más difíciles de llevar adelante después de estas propuestas, después de que estas propuestas hayan sido públicas, es el tema de las grandes fortunas, ¿no? Cómo implementar estas tasas o fees, ¿no? Que deben pagar los más ricos, con relación a grandes espacios de tierra o de propiedades inmobiliarias que tienen, y cómo eso debe volver al pueblo como beneficios para toda la población, ¿no? En búsqueda de una sociedad más igualitaria. Creo que eso es fundamental. Creo que en algunas sociedades eso sí se lleva de una manera seria, se lleva eso como letra de ley, pero en otras se lleva como letra que, bueno,
deja bonita la ley, pero no se cumple. Entonces, estaría bueno que en algunos años se pueda volver a reunir los mismos países y ver quién pudo, de hecho, asignar estos impuestos a aquellos que tienen grandes fortunas en la región y en el planeta. Paulo Velasco, profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. ¿Cuál sería su acotación después de haber escuchado a Mariana y a Silvia? Adelante. Yo creo que lo más destacado es reconocer un momento muy particular que vive el G20, en que 4 países importantes del sur global pues están siendo presidentes. Ha sido Indonesia en 2022, después India el año pasado, ahora Brasil y el próximo año será Sudáfrica. Es decir, es una oportunidad que tenemos muy especial desde el sur global para llevar adelante agendas que mucho nos interesan, como las que ha comentado Mariana, de una reforma de las instituciones globales para que sean más atentas a las experiencias, a las necesidades de los países en desarrollo, reformar el Consejo de Seguridad, reformar el FMI, el Banco Mundial, la cuestión muy fundamental de la pobreza, de la desigualdad en el mundo, que es un tema que nos interesa a todos desde el sur global y del mundo del desarrollo. Igualmente la cuestión climática y ambiental, que es muy urgente para todos nosotros. Tenemos la urgencia climática, sucesos extremos que están pasando en todo el mundo. Entonces yo creo que hemos conseguido, Brasil ha conseguido en esta presidencia a lo largo del año, pues incluir en la declaración final que vimos aprobada ayer, pues puntos muy importantes, y ojalá Sudáfrica consiga el próximo año también profundizar aún más esas cuestiones que son muy fundamentales en un mundo cada vez más marcado por divisiones, por antagonismos, por crisis y guerras. Yo creo que es importante poner luz y subrayar cuestiones que son tan fundamentales para estos países y reitero una vez más, a Brasil siempre le ha sido muy clara la idea de que un mundo menos desigual y un mundo donde el desarrollo es una cuestión central es un mundo más estable y más pacífico. Entonces yo creo que es el recado que nuestra presidencia deja a lo largo de este año del 2024. Voy a una pequeña pausa comercial. Enseguida retornamos. Esto es Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado en Ángulo el día de hoy en Brasil. Mariana Albuquerque, profesora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Gracias, Mariana, por haber estado con nosotros aquí en Ángulo. Gracias, un placer hablar con usted y hablar de Brasil y de Latinoamérica el día de hoy. Y también voy a agradecer en Brasil a Silvia Colombo, ella es columnista de La Folha de Sao Paulo. Gracias por estar con nosotros, Silvia, un gusto haberla tenido. Gracias, siempre un placer estar con ustedes y que me llamen, y principalmente para tratar de temas tan importantes para Brasil y la región, así con colegas tan graduados. Obrigada a los que estuvieron ahí conmigo. Obrigado. También voy a agradecer en Brasil a Paulo Velasco, profesor de Política Internacional en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Gracias por haber estado con nosotros, señor Velasco. Encantadísimo en hablar con ustedes, participar de un programa para debatir cuestiones tan fundamentales y con profesoras y investigadoras tan importantes, tan queridas. Ha sido un gusto enorme. El gusto ha sido mío. Me despido, soy Ruth del Salto. Los espero en otra emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.